Estimados amigos, amados hermanos, gracias por conectarse con nosotros. El día de hoy quiero hablar de un tema que yo sé que está causando controversia en este momento. Yo fui católico de- desde mi infancia, ¿verdad? Desde los 6 años de edad, yo era monaguillo, yo era un altar boy en la iglesia católica. Yo recuerdo que mi papá me suplicó, me dijo, el señor cura está en una necesidad, no tiene monaguillo. Y a usted le conviene, hijito, me decía, a usted le conviene ir con ese hombre. Ese hombre sabe mucho, es muy inteligente. Ese hombre le puede enseñar muchas cosas a usted. Y más por el pedido de mi padre. En un tiempo, ustedes han de recordar, ahorita yo tengo 70 años de edad. Cuando tenía 6 años, era un tiempo en el que los hijos respetaban profundamente a sus padres, donde los hijos obedecían a sus papás. Era en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo le iba a decir yo a mi papá que no, ¿verdad? Si lo respetaba tanto y lo quería tanto. Y comencé a servir como monaguillo en la iglesia católica. Y para mí al principio fue un poquito difícil, un poquito incómodo, pero lo cierto es que no dejé de servir en la iglesia católica hasta que ya era grande, ya casado, todavía servía en la iglesia católica. En la iglesia católica. La iglesia católica me envió al seminario. El propósito era hacerme cura, por supuesto. Me enviaron al seminario menor. Se llamaba Seminario Menor de Nuestra Señora de los Ángeles. Estaba en la ciudad de Tres Ríos, la provincia de Cartago, allá en Costa Rica. Y ahí comencé mis primeros pasos. Ahí fue donde primero oí hablar de Cristo. Fue en la iglesia católica. Y les tengo un pequeño video corto de ese tiempo y de ese momento en el que eh, yo servía en la iglesia católica. Esto lo digo porque yo sé que muchas personas, al igual que yo, vienen de la iglesia católica. Muchas personas católicas van a recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, al igual que lo hice yo, y lo han hecho muchos. Pero este era mi tiempo en aquellas épocas en las que servíamos. Adelante, por favor. Ese fue un tiempo que viví como en una burbuja, un tiempo bonito, tengo que confesarlo, un tiempo en el que se nos estimulaba a hablar latín, aprender a hablar latín, se nos daba mucho ánimo para estudiar otros idiomas como griego. Ese era un mundo muy interesante y ahí fue donde aprendí a apreciar el mundo de la intelectualidad, del estudio, de la pinacoteca. Ahí era un mundo dedicado a la cultura, un mundo dedicado al aprendizaje. Y en cierta forma, bendigo a Dios por eso. Bendigo a Dios porque posiblemente no estuviera
aquí predicando y no estuviera sirviendo al Señor como le sirvo el día de hoy, si no hubiera pasado yo por ese formato de educación que me permitió pues salir de donde yo venía, que era una jungla. Yo venía de una montaña, yo venía de una tribu indígena, yo nací en una tribu indígena, y quizá eso es lo que Dios ha usado mucho para abrirme puertas a mí. Yo recuerdo que en ese tiempo que se nos estimulaba el estudio del latín, se nos estimulaba el estudio del griego, la historia de la iglesia se nos enseñó bastante en aquel tiempo. Ahí fue donde empecé a oír primeramente de los diferentes concilios, ¿verdad? Del Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II, empezamos a oír acerca de las encíclicas. Ahí aprendí un poquito de lo que eran las encíclicas. Recuerdo aún que estudiamos una encíclica que se llamaba la encíclica Quadragésimo Anno, donde se proyecta todo lo que es la doctrina social de la iglesia. Pero fíjese que hay una situación que recuerdo el día de hoy, y el día de hoy es que allá en el Concilio Vaticano I se habló mucho de la infalibilidad del Papa. Eso lo que quiere decir es que el Papa es infalible. En ese concilio salió ese acuerdo, ese decreto de que el Papa no se equivoca. ¿Entiende? La infalibilidad del Papa. El Papa es infalible según los acuerdos de ese concilio. Recuerdo que estudiábamos esas cosas. Lo menciono porque siempre que oí eso, no me hacía clic. Y aunque estaba estudiando en un seminario católico y todo, había cositas que me dejaban perplejo, porque al mismo tiempo que estábamos hablando de la infalibilidad del Papa, estábamos estudiando a Alejandro Borgia, a Lucrecia Borgia, a los papas Borgia. Y no se me olvidan los papas Borgia, porque fue el Papa Borgia el que dijo que los indios, como yo, teníamos alma. Porque antes la iglesia pensaba que los indígenas éramos como animales, que no teníamos alma. Y el Papa Borgia, con todos los errores que cometió, porque cometió muchos, no es infalible, no era infalible, cometió muchísimos errores, él y otro montón de papas también. Esas cosas me dejaban a mí confundido. ¿Cómo puede ser posible que el Papa sea infalible? Y mire lo que está haciendo Borgia. Los errores de los Borgia, por ejemplo, entre varios, me estaban demostrando a mí que no era cierto que el Papa era infalible. No era verdad. Pero uno pues está ahí en la iglesia y hay que sujetarse. Cuando uno va a un seminario tiene que ser, en cierta manera, un voto de obediencia. Y entonces empezaron los cuestionamientos para mí, ¿verdad? Y fíjese que empezaron cosas como esta también. Si Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿por qué teníamos que pedirle a la Virgen? Esa es una cosa que de veras en mi corazón, y yo era bueno para rezar el rosario. Yo recuerdo que el sacerdote me tenía tanta confianza, el padre me tenía tanta confianza, que ya cuando había que ir a rezar un rosario, pues ya él me mandaba a mí. Y yo iba, jovencito, niño, desde niño lo hacía, ¿verdad? Y me mandaba a rezar el rosario y eso me empezó a gustar. ¿Por qué me empezó a gustar? Porque de alguna manera, como yo vengo de una tribu indígena, era muy despreciado. Había una situación de rechazo hacia mí por la raza. Pero en el momento en el que yo andaba con el papa, perdón, con el cura, en el momento en que andaba con el sacerdote, y en el momento en el que yo empezaba a dirigir un rosario, los ancianos del pueblo me empezaban a tener una consideración distinta. Yo lo disfrutaba, tengo que confesarle que lo disfrutaba, porque cuando me topaba a los viejitos y las personas mayores, las personas de iglesia, me decían, allá va el padrecito. Me empezaban a decir el padrecito, y donde quiera que me veían me decían, ahí va el padrecito. ¿Ve? Y fíjese que yo, eso, ya no me veían con el desprecio que se miraba el indio, que posiblemente no tenía alma, ¿verdad?
No, ahora me empezaban a ver como el padrecito y tenerme consideración. Había gente que hasta me regalaban cosas. Cuando me veían pasar, me llamaban y me regalaban cosas, simplemente porque me veían el domingo, sirviendo como monaguillo, sonando las campanas. Hace poquito salió un video muy interesante que me hizo evocar aquel tiempo. Hay un video ahí en YouTube, creo que se llama los monaguillos voladores, creo que se llama. Y es porque cuando se suena la campana, el badajo de la campana se levanta y hace que, pues si usted no tiene fuerza, se lo levanta usted también. Y esos eran unos niños que están tocando la campana, monaguillos, vestidos de monaguillo, que nosotros, igual que yo cuando era pequeño. Todo eso me trae memorias de aquellos tiempos. Pero empezaba yo con aquellos problemas. La infalibilidad del Papa. Y los Borgia, mire todo lo que hicieron. ¿Cómo van a ser infalibles? ¿Y por qué tenemos que pedirle a la Virgen? Si Jesucristo, y esas son cosas que uno de jovencito, 10, 11 años, empieza a preguntar. ¿Por qué si Jesucristo es el Hijo de Dios y murió por nosotros? ¿Por qué le tengo que pedir a la Virgen? Y en mi cabeza yo decía, ¿por qué le tengo que pedir a la secretaria si puedo entrar con el jefe? Ve, yo me preguntaba en mi cabeza y de vez en cuando hablaba con algún que otro compañero y le hacía saber esas inquietudes de niño en cuanto a la religión, ¿verdad? Pero sí me gustaba estar en el seminario. Tengo que confesarlo que sí me gustaba. Ese mundo era un mundo muy interesante. Era una burbuja. La verdad, yo viví en una burbuja. Y fíjese usted que ahora que estamos ya en una iglesia evangélica, era el Señor que me inquietaba sobre lo que era el culto a María. Y aunque yo era bueno para rezar el rosario, no era mariano. El problema para mí era la mariología. Yo tenía problemas con la mariología. Pero por respeto, usted sabe, me decían a mí, los otros compañeros me decían, cuando yo preguntaba, me decían, no, son cosas que usted no entiende ahora, pero la entenderá después. Eso me decían. Tal vez después tal vez es que ahorita soy tontico, ¿verdad? Y más adelante voy a ser un poquito más inteligente, voy a entender, ¿verdad? Eso es lo que uno pensaba, ¿verdad? El día de hoy, la Iglesia Católica está pasando uno de los cismas más grandes de su historia. La semana pasada, el Papa Francisco oficialmente le abrió la puerta al homosexualismo. Una cosa que para mí todavía lo estoy procesando. No soy católico, por supuesto que no. Yo me salí de la Iglesia Católica precisamente por esas cosas, porque yo no podía con el culto a María. Para mí eso era una idolatría, ya después grande, ¿verdad? Yo mismo grande, aunque era católico y todo, pues decía, no, eso del culto a María, y ya dejé de rezar el rosario. Y ahora que me pasó que me encontré con el Señor Jesucristo, o Él me encontró a mí, me fue fácil por esas inquietudes que posiblemente muchos de ustedes católicos, algunos que me estén viendo, sabe que dentro de la Iglesia Católica hay gente de Dios. Dentro de la Iglesia Católica hay gente que solo está esperando que el Espíritu Santo le abra el entendimiento y que Dios prepare algún evento, algún acontecimiento en el que puedan ser empujados hacia la verdad. Hoy día la Iglesia Católica está en un terrible terremoto. El terremoto es porque el Papa Francisco, uno de los papas más liberales que han existido. Miren, a mí no me gusta hablar mal de la Iglesia Católica, porque yo vengo de ahí. A mí no me gusta atacar a los católicos. Yo quiero que los católicos me escuchen. Yo no quiero hacer sentirse incómodo a un católico porque me pueda ver a mí como un fanático evangélico que solo sabe insultar, latiguear, que solo sabe criticar
y vomitarse sobre la Iglesia Católica. Yo no quiero que me vean de esa manera, porque eso fue lo que pasó. Por eso yo no recibí a Jesucristo. Porque las personas que me querían evangelizar, lo que hacían era insultarme. No se ponían a pensar que yo traía un background muy católico. Yo era muy católico. Entonces, cuando ellos venían a quererme presentar a Jesucristo, con todas las dudas que yo traía, yo era católico. No me sabían entrar. Y eso muchas veces es lo que sucede con los que hacen evangelismo. No tienen la prudencia de entender a la otra persona y le quieren empezar a decir, vote eso y vote aquí, vote allá. Y eso me quisieron hacer a mí. Y yo los echaba de mi casa. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que vote ese cuadro que me costó esa Santa Cena tan bonita, que me había costado tan caro? La Virgen esa que yo tenía del Perpetuo Socorro, querían que yo la votara. No, yo no la voté nunca porque ellos me dijeron. Cuando la voté de mi corazón, pero fue porque el Señor me convenció de la verdad. Entonces, yo sé que ahí en la Iglesia Católica hay mucha gente que es de Dios. Me consta que hay gente que practica la caridad con un corazón sincero en la Iglesia Católica, que solo están esperando el toque del Espíritu Santo para abrir sus ojos a la verdad. Como me pasó a mí también y posiblemente le ha pasado a muchos de ustedes que me están viendo. Pero tenemos que abordar este tema de la Iglesia Católica el día de hoy. Es un tremendo terremoto, maremoto, tsunami, no sé cómo decirle lo que está pasando en la iglesia. Al punto de que el Papa está despidiendo obispos, está quitando cardenales. Eso está tremendo. Hay una guerra civil ahorita en la Iglesia Católica. Y por más que ellos son bien secrecy, ellos son bien conceal, ellos son bien secretos, ellos son muy buenos para tapar las cosas, se les está filtrando, se les está filtrando. Ahorita, si me lo pone por favor, hay un negrito, se llama Robert Sara, él es de Guinea, él es un obispo de Guinea y es una de las personas más importantes en el Vaticano. Y él tiene que ver mucho con la doctrina de la moralidad sexual en la Iglesia Católica. Él hablaba mucho también contra el radicalismo islámico y contra la ideología de género. Ese negrito que usted está viendo ahí está totalmente en contra de la ideología de género. ¿Ve? Entonces, imagínense, está en este momento en el ojo del huracán, están tratando de sacarlo a él, están tratando de debilitar su posición y sacarlo a él. Hay otra persona ahí, es un alemán, su nombre, pues como no soy alemán, no sé cómo pronunciarlo, Gerhard Ludwig, tiene el mismo nombre de Beethoven, ¿verdad? Ludwig van Beethoven, ¿verdad? Gerhard Ludwig Müller. Él también está en este problema porque él es el encargado como de la catequesis en el mundo. Él es el encargado de la doctrina de fe en la Iglesia Católica. Es un cardenal alemán y tiene mucho prestigio y están en contra del Papa Francisco. Hay otro, por ejemplo, mire cómo va la guerra civil. Hay uno, es un americano, este gringuito, Joseph Edward Strickland. El apellido de él es Strickland. Era, ya le cortaron el rabo, como dicen, ¿verdad? Lo despidieron, ya lo echó el Papa Francisco a él. Hace poquito, hace un par de semanas que lo sacaron, ¿verdad? Él era obispo en Tyler. Él estaba en la diócesis de Dallas, en Texas. Y precisamente uno de los grandes problemas que lo acusan a él es de ser rebelde y de ser un insubordinado, porque no está de acuerdo con estas nuevas orientaciones de la Iglesia Católica, ¿verdad? De la iglesia, lo que está sucediendo el día de hoy con el Papa Francisco. El Papa Francisco tiene algo que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos.
Todos somos hermanos y por eso hay que aceptar a los señores trans. No odiamos a los trans, por supuesto que no. Por eso hay que aceptar el homosexualismo en la Iglesia Católica. Eventualmente, un par de años más, la Iglesia Católica abiertamente va a aceptar el homosexualismo. Eso, oiga que se lo estoy diciendo proféticamente. Vienen años muy pronto donde la Iglesia Católica, no digo que se va a volver homosexual porque no es el punto, sería exagerando, eso sería una hipérbole, pero sí la Iglesia le va a dar su beneplácito, su venia, su bendición, aceptando a los homosexuales. Imagínense lo que va a suceder en ese tiempo, pero todo esto es parte de lo que está profetizado, ¿verdad? Está profetizado que estas cosas iban a ocurrir. El Papa Francisco es mucho a favor de la Agenda 2030. Yo les he venido hablando mucho a ustedes de la Agenda 2030 en la obra de Orange, ¿verdad? Pero a los que me están viendo, a los que de una forma u otra me están viendo, la Agenda 2030 es una agenda mundial. Está siendo promovida por las Naciones Unidas. La Agenda 2030 es una agenda, por eso se llama Agenda 2030, es una agenda que tiene que llegar a cumplirse para el año 2030. Dentro de esa agenda que las Naciones Unidas está empujando, está el que todos los países del mundo, mire el Vaticano, que todos los países del mundo promulguen leyes para aceptar el homosexualismo, que promulguen leyes para aceptar el aborto como algo normal. Nosotros no predicamos odio. El Evangelio no es una prédica de odio, pero no podemos aceptar el homosexualismo. Nosotros no odiamos a las personas homosexuales, porque son seres humanos que merecen nuestro respeto, aunque no piensen como nosotros y aunque no tengan la fe que tenemos nosotros. Los respetamos. Pero nosotros, conforme la palabra del Señor, no podemos estar de acuerdo con el homosexualismo. No podemos estar de acuerdo con el aborto. Son cosas que son innegociables para nosotros, los evangélicos. Son innegociables. Pero en la Agenda 2030 hay unas manipulaciones, unos eufemismos que usan ellos. Bueno, eufemismo, perdón que use esa palabra. Eufemismo quiere decir una palabra que suena muy bonito, pero que quiere decir algo feo. Para decir algo feo lo usa muy bonito. Un eufemismo es eso, ¿verdad? Usted lee la Agenda 2030 y dice que para la buena salud de la mujer hay que ayudarle en la sanidad sexual de ella, en su salud sexual de la mujer. Pero no dicen ahí que se trata del aborto. Es un eufemismo, un disfraz, una palabra que disfraza la verdadera intención. Cuando ellos están hablando de la salud sexual de la mujer, están hablando del aborto. Eso es lo que ellos están hablando, ¿ve? Y ellos quieren que todos los países promulguen leyes pro aborto para el año 2030. Quieren que todos los países del mundo promuevan leyes pro homosexual para el año 2030. ¿Ve? Y pues el mundo es el mundo y ellos tomarán las decisiones que ellos tienen. Insisto en que respetemos a los señores homosexuales, respetar a las señoras lesbianas, respetar a todos los de la ideología de género, pero no nos podemos callar. El cristianismo no predica eso. El cristianismo no está de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que este Papa es completamente pro Agenda 2030. Este Papa es extremadamente liberal. Por eso está conduciendo a la Iglesia Católica hacia el homosexualismo, hacia el sexo antinatural, y está llevando a la Iglesia Católica que vaya en contra de la Biblia. Ese es el tremendo problema de este Papa. Y va a ver usted, ahorita hay una guerra civil ahorita. Ahorita, ya, y se tardó mucho. Está esperando que yo le diga. ¿Ah? Qué tremendo. Ahorita el Vaticano está en una guerra civil.
por dentro se están la pugna de los que quieren apegarse a la Biblia y de los que quieren agradar al hombre. Y este papa es uno de los papas populistas. Lástima, es argentino, ¿verdad? Este es uno de los papas que es de Latinoamérica. Tenía que ser, ¿verdad? Este es uno de los papas que está dispuesto a cambiar la verdad de Dios que está en la Biblia por agradarle a las personas y quedarle bien a la gente. ¿Ve? Por eso es que él está ahora haciendo eso. Y una persona como yo, que por eso comencé diciéndoles que yo estuve en el seminario por mucho tiempo. Serví en la Iglesia Católica casi hasta los 25 años. Serví en la Iglesia Católica. Yo conocí al Señor Jesucristo, Él me encontró a mí a los 33 años. Pero hasta los 25 yo serví en la Iglesia Católica. Y el hecho de estar en el seminario, el tener acceso a ciertos niveles, digamos, de catolicismo, me permitió entender mucho de la estructura católica. Por ejemplo, yo discutía muchas veces con el apóstol Víctor Garduño acerca de la extrema unción, que le llaman, de la extrema unción, pero vulgarmente le dicen la extrema unción. Y él me decía, Andy, fíjate que a mí me contaban que en los santos óleos, cuando le van a dar la extrema unción al enfermo, le ponen arsénico. Y le digo, apóstol Víctor, yo estuve ahí y serví con ellos. A mí me tocó acompañar muchas veces al sacerdote a ir a darle la extrema unción a una persona moribunda. Y yo te puedo garantizar que eso es mentira. Nunca la Iglesia Católica hizo eso. Ve, hay gente que exagera. Recuerdo un señor Alberto que hace muchos años produció unas revistas y en las revistas decía que los católicos se comían a los chiquitos. Por supuesto que eso es mentira. No nos vamos a parar en mentiras. No nos vamos a parar en fake news, por supuesto que no. Todo el que se pare en una mentira se cae. Bueno, pero sí tengo que decirles algo. Esa es otra cosa. Yo estuve en un seminario muchos años. 5 años estuve en un seminario. Nunca una cuestión de homosexualismo para conmigo. Nunca hubo un sacerdote que me insinuara algo, que yo viera que este padre estaba medio alegrón. Nunca. Al contrario. Cuando los sacerdotes del seminario menor de Nuestra Señora de los Ángeles, Tres Ríos, Cartago, 1970 en adelante, cuando ellos veían un muchacho que era un poquito así medio afeminado, al tiempito tú veías que ya no estaba. Y muchas veces había uno, yo recuerdo que había uno que era mi compañero, se llamaba Edwin él, muy buena gente, pero un poquito afeminado. Un tiempo, ¿qué pasó con Edwin? Oh, Edwin ya no volvió. ¿Y por qué no volvió Edwin? ¿Qué pasó con Edwin? Y me dicen ellos, es que no tenía vocación. Y yo creo que no es que no tenía vocación. Yo lo que creo es que lo vieron un poco afeminado y por eso le dijeron que probara en otro lado y que fuera al mundo. Y por eso no volvió. Yo veía eso. No era que se toleraba ahí como se insinúa en muchos lugares, que es que el homosexual. No, no. La verdad es la verdad. Bueno, en ese sentido tengo que decir la verdad. Pero, por otro lado, sí entran estos otros aspectos doctrinales. Eso de la infalibilidad del Papa, perdóneme, nunca me lo tragué. Esa es una de las cosas que siempre se que me agarran atoradas aquí, ¿verdad? Otra de las cosas, la Legión de María. Y yo estaba en la Legión de María, pero a mí no me gustaba. Era una cosa que uno hace porque tiene que hacerlo, ¿verdad? Y esas son las dos cosas que en ese tiempo me afectaban más. Y ahora estoy viendo esto. Y quiero decirles a ustedes, yo los entiendo. Yo entiendo que ahorita están ustedes en un shock. Los católicos están en un shock ahorita. ¿Cómo? Es que hay cosas que para la Iglesia Católica eran columna vertebral en mi tiempo. Una de las columnas vertebrales era el matrimonio.
Esa es una de las columnas vertebrales. El matrimonio era hasta que la muerte los separe. Por eso, usted ve que cuando hay un divorciado, la Iglesia Católica no le da la comunión al divorciado. Porque para ellos, ve, esas son las cosas que yo les digo. Para ellos tenían esa política que el matrimonio era hasta que la muerte los separe. Esas son las cosas que yo aprendí en la Iglesia Católica. Otra de las cosas que aprendí en la Iglesia Católica, que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. No había matrimonio homosexual. Y eso era inmutable en aquel tiempo. Pero mire ahora, el Papa ya le abrió la puerta de manera oficial al homosexualismo. Ahora, ¿qué van a hacer los católicos? Bueno, solamente quiero decirles que esto que está haciendo el Papa Francisco, aunque no me gusta, a mí no me gusta hablar mal de la Iglesia Católica porque yo no quiero que los católicos piensen que nosotros los odiamos. No es cierto. Nosotros no odiamos a los católicos. Nosotros sabemos que lo que ellos están necesitando es un poquito de luz del Espíritu Santo para darse cuenta dónde están. Como me di cuenta yo, como se han dado cuenta muchos otros. Mire, si vamos al libro de Deuteronomio, vamos a ir al Antiguo Testamento. Okay, vamos a comenzar con el Antiguo Testamento para pasar después al Nuevo Testamento. En el libro de Deuteronomio, usted va a ir conmigo al capítulo 22 del Deuteronomio y va a leer conmigo lo que dice la Biblia. No, esta no es una encíclica. Es que para ellos son más importantes las encíclicas que la Biblia. No, las encíclicas las hace el hombre. La Biblia no. La Biblia es inspiración de Dios. Y dice aquí, verso 5, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor Dios. Búscalo en la Nácar Colunga y va a ver que dice lo mismo. Dice lo mismo. ¿Y por qué? Si aquí está diciendo que ser trans es una abominación para Dios, ¿por qué el Papa Francisco les da su bendición y les abre la puerta? Si aquí está diciendo que es abominación. Es más, mire lo que dice el apóstol Pablo. Vaya conmigo, por favor, Primera de Corintios capítulo 6. Para los que dicen, es que ese es el Antiguo Testamento, la ley que garroteaba y no tenía misericordia. Bueno, ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 6. Mire lo que dice en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Vamos a ir al verso 9. Ahí lo dice. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Si quiere, bórrelo, pero ahí está. Es más, aquí en esta versión que es la Reina Valera del 60, dice así, verso 9, repito, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si aquí dice el apóstol Pablo que no tienen acceso al reino de Dios los afeminados, los homosexuales
y los que hombres que se echan con otros hombres, varones que se echan con varones, entonces ¿por qué el Papa Francisco les dice sí, pasen, bautícense? En primer lugar, para bautizarse, el requisito es estar arrepentido de los pecados. Y una persona que es trans tendría que estar arrepentido del pecado y de la abominación que está practicando. Pero si lo sigue practicando, quiere decir que no está arrepentido. Y si no estaba arrepentido, ¿por qué el Papa Francisco permite que los bauticen? Otra cosa importante. Fíjese que para que puedan ser padrinos, yo fui padrino muchas veces. No le digo que serví 25 años, desde hasta los 25 años estaba yo ahí. Para ser padrino hay una condición. El propósito de ser padrino es conducir al ahijado en la fe cristiana. O sea que para ser padrino hay que conocer y practicar la fe. Pero yo sé que una persona trans no está practicando la fe. Porque ya les leí a ustedes lo que la Biblia dice. Y hermanos católicos, si ustedes tienen el Espíritu Santo, los que me estén viendo, el Espíritu Santo les tiene que dar testimonio de la verdad. Ninguna encíclica tiene la autoridad que tiene la Biblia, que es la palabra de Dios. Ninguna encíclica podrá estar por encima de la palabra de Dios. Si usted va conmigo al libro de Segunda de Pedro, dice el verso 19, Segunda de Pedro, no estoy leyendo una encíclica, estoy leyendo la Biblia. Dice el verso 19, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Eso lo debería aprender el Papa, ¿verdad? Y dice aquí, verso 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Eso es el punto que quiero llevarlo a usted el día de hoy. Señores católicos, de veras, deje que el Espíritu Santo le dé testimonio de la verdad. La infalibilidad del Papa no es inspiración del Espíritu Santo. El Papa se equivoca, igual que se está equivocando hoy el Papa Francisco. Como se equivocaron los Borgias, como se han equivocado tantos papas en la historia. El Papa no es perfecto, es un ser humano que comete errores. No es infalible, es un ser humano. Todos cometemos errores. Ahora, dicen que Él es infalible porque es el vicario de Cristo. La palabra vicario quiere decir que es el representante de Cristo. Y si Él es el representante de Cristo, debería de respetar la inspiración que dio el Espíritu de Cristo. Pero es como que lo está contradiciendo. La verdad es que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Con el respeto que me merecen, todos ustedes los comprendo porque yo vengo de ahí, los entiendo porque yo fui católico, los entiendo porque yo fui parte de ese sistema. Es difícil muchas veces llegar a pensar algo en contra
de lo que nos dice el cura, de lo que nos dice el sacerdote. Pero la Virgen María no murió por nosotros. La Biblia lo que dice es que abogado tenemos ante el Padre, y ese abogado no es la Virgen. Ese abogado es Cristo Jesús. Tenemos que llegar a reconocer que a punta de encíclicas, a punta de enseñanzas de hombre, han conducido a la Iglesia Católica a la idolatría. Señores católicos, ¿no se han dado cuenta que los han llevado a la idolatría? Que los tienen adorando santos, que los tienen adorando vírgenes, y que el único que tenemos que adorar es al Señor Jesucristo, al único que le tenemos que pedir como intercesor, como paráclito, como lo dicen ustedes. Es el Señor Jesús. Paráclito tenemos, paracletos tenemos. Y ese paracletos es el Señor Jesucristo, el abogado, el que nos ayuda, el que intercede, y el Espíritu Santo. Claro que sí. Otra cosa que les quiero decir, ustedes no se están dando cuenta que el estar adorando santos, a San Judas Tadeo, a San Pascual Bailón, a San Martín de Porres, a Santa Teresa de Jesús, a la Virgen de Fátima, a la Virgen de los Ángeles en Costa Rica, a la Virgen del Cobre en Cuba, ese montón de vírgenes, ustedes no se están dando cuenta que lo único que están haciendo es acarreando maldición sobre ustedes, porque están en idolatría. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Créanme que yo los comprendo. A mí me costó. Dios tuvo que empujarme porque yo no quería. Dios tuvo que hacer o provocar un evento dramático para que yo me saliera de la Iglesia Católica. Yo no detesto a los católicos de ninguna manera. Los amo, los respeto y mantengo la esperanza de que los ojos de los católicos sean abiertos y vengan a la verdad de Cristo Jesús. Vengan a la realidad de Cristo. Solo Jesús es el camino. Solo el Señor Jesús, porque dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo el de Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo demás es idolatría. Y por eso usted está viendo terribles maldiciones que caen sobre pueblos, sobre países, sobre naciones, que pensando que le pueden llegar al Padre por medio de María, por medio de pedirle a San Martín de Porres, por medio de pedirle a San Judas Tadeo que les haga un milagro de sanidad, en lugar de pedirle a Jesús. Jesús es el camino. Jesús fue el que dio su vida. Jesús fue el que derramó su sangre para que fuéramos lavados y perdonados de todos nuestros pecados. Todo lo demás, lo lamento decírselos, una horrible mentira. Yo sé que muchos se van a enojar por esto. Yo sé que a muchos no les va a gustar. Y posiblemente muchos van a hacer cosas malas contra mí o contra el ministerio por decir esto. Pero yo sé que les estoy diciendo la verdad. Yo sé que les estoy hablando de parte de la verdad. Esto, no las encíclicas papales, no los concilios Vaticano I, la infalibilidad del Papa. Es que esas son cosas que yo, desde que estaba en el semi, me costaba aceptar que un hombre fuera infalible. Yo sé que no es infalible, pero de ahí todos los católicos aceptan eso por obediencia,
por tradición. Fíjese que la Iglesia Católica es más tradición. Es más por tradición que por convicción. Es más porque es la religión de mis padres o de mis mayores, que porque yo vaya a tener una relación personal con Jesús, con Cristo Jesús. Si realmente es Cristo Jesús el que nos habla, si realmente la comunión nuestra es con Cristo Jesús, Él dice, yo soy el camino y la verdad. Y dice el apóstol Pablo que la iglesia tiene que ser columna y sostén de la verdad, no de la mentira, no del engaño. Y es cierto que tenemos que amarnos. Yo tengo que amar a los homosexuales. Yo tengo que amar a las lesbianas. Tengo que amar a todos los que están desorientados sexualmente. Tengo que amar a todas las personas que tienen identidad, que tienen problemas de identidad de género, que tienen problemas de que no saben si son hombres o son mujer. Tengo que amarlos. Si yo me encuentro con alguien que tiene confusión sexual, que dice que no es hombre, que no es mujer, sino que es del tercer sexo, del quinto, del séptimo sexo, yo tengo que respetarlo y tengo que amarlo en Cristo Jesús. Pero una cosa es respetarlo, una cosa es amarlo y otra cosa es aprobar el estilo de vida que tienen. Termino con esto. Voy al libro de Romanos. Voy al libro de Romanos, Romanos capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento, le pone el punto a las íes, como dicen, ¿verdad? En español. Le ponen el punto a las íes y desde el verso 18 empieza a hablar de que porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice el verso 18, contra toda impiedad. Y está hablando del homosexualismo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. No es verdad que el Papa es infalible. No es verdad. No es verdad que la Virgen es abogada nuestra. No es verdad. No es verdad que hay que prenderle candelitas a San Pascual Bailón. No es verdad. ¿Por qué quieren amar la mentira? Yo lo entiendo. Yo vengo de ahí. Los puedo entender. Sé que es difícil quitarse esa programación de la mente. No los odio, de veras que no. Precisamente yo me cuido mucho de no insultar a la Iglesia Católica. Pero es que lo que acaba de hacer este Papa, ahí se saltó la barda. Esto ya no se puede quedar callado uno. Mire, dice, porque la ira de Dios, y ahora va a ver que está hablando de los homosexuales y de las lesbianas, va a ver que está hablando de la ideología de género. Dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce de Dios, y empieza a hablar de Dios, y en el verso 21 nos dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Los únicos que nunca van a cambiar son los que tienen el corazón entenebrecido. Y dice aquí, profesando ser sabios, esos son los teólogos y los ideólogos del Vaticano. ¿Ve? Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso yo sé que está hablando del sexo antinatural. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura
en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esa razón, Dios los entregó, dice, a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. O sea que ya la mujer no tenía relaciones sexuales normales, sino que las relaciones sexuales eran sodomía, eran la sodomía, y todavía se practica eso. Sí, es hombre y mujer, varón y mujer, sí, pero el hombre practica la sodomía con su esposa. Todavía se practica eso. Y dice aquí, y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. No lo estoy diciendo yo, solo estoy leyendo la Biblia. Dice, cometieron hechos vergonzosos. ¿Qué quiere decir eso? Que el acto sexual homosexual dice que es vergonzoso. No lo digo yo, ni odio a los homosexuales tampoco. Oramos por ellos para que puedan salir del error que tienen. Y dice aquí, hombres con hombres. Ahí está claro. Ahí está claro. No digan que es el Antiguo Testamento nada más. El apóstol Pablo. Y el Señor Jesús lo remacha. Aquí dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Qué es eso? Discúlpeme, pero eso es el homosexualismo. Y eso aplica para las señoras lesbianas también. No las odiamos, las respetamos, pero por esto no podemos estar de acuerdo. Por esto no le podemos aplaudir la práctica del homosexualismo. Nosotros no somos CNN. Nosotros no somos el Wall Street Journal. Nosotros no somos los periódicos liberales que celebran, y lo celebran con justa razón. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que ellos profesan. Eso es lo que ellos quieren. Pero nosotros no. Nosotros vemos que dice aquí que están cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Esos son señores homosexuales. Y dice, y recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Le dice la Biblia extravío. Yo puedo agarrar este libro y botarlo. ¿Por qué cree que la ONU en la Agenda 2030 quiere declarar este libro como libro de odio? Por este pasaje, porque no aceptan el homosexualismo. La Biblia no lo acepta. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese libro predica odio. No, este libro es de Dios. Este libro predica la verdad. Esta es la verdad. Y ese es el problema que hay. Y termino con el capítulo 19 del libro de Mateo. Con esto termino. Y ahora van a entender por qué no podemos estar de acuerdo. Yo llamo a que sigamos orando, sigamos intercediendo por la gente católica, por los hermanos católicos, por los que son de Dios, porque ahí hay mucha gente de Dios. Y yo sé que mucha de esa gente se va a salir de ahí. Lo sé. Porque es que lo que están haciendo ahora es el extremo. Están llevando al colmo la maldad de los amorreos y ya permeó totalmente en la Iglesia Católica, lamentablemente. Mire que aquí dice el Señor Jesús en el capítulo 19, con esto yo termino. Dice aquí, verso 3, dice, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo, respondiendo Jesús, no dice respondiendo Andy, dice respondiendo Jesús. La opinión que va a oír no es la opinión de Andy Zamora, no, va a oír la opinión del Señor Jesucristo, crucificado para perdonarte tus pecados. Mire lo que dice. Dice él, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre masculino
¿Mm? Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, femenino. El hombre con su mujer. No dice el hombre con su hombre. No dice el hombre con su macho. No dice la mujer con otra mujer. Dice el hombre se unirá a su hombre. No, dice a su mujer. Eso lo dice Jesús. Y si Jesús de eso, dice eso. Y esa es la doctrina de Jesús. ¿Por qué el Papa Francisco la cambia? ¿Quién es más importante, hermano católico? ¿Lo que dice Jesús o lo que dice el Papa Francisco? Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.